Hola, soy Ki. Continuaremos con el capítulo 11 de La prueba de hierro de Holly Black y Cassandra Clare. Esa noche Cal no conseguía conciliar el sueño. Estaba muy excitado por la pelea y no paraba de darle vueltas en la cabeza lo que ponía en la nota de su padre, tratando de averiguar qué quería decir. Tampoco le ayudó haberse comido inmediatamente los paquetes de caramelos, a excepción de uno, lo que lo dejó a punto de saltar hasta el techo de la caverna sin necesidad del aliento del Wyvern que lo impulsara. Si su padre le hubiera enviado su monopatín, y acá le fastidia que no lo hubiera hecho, habría estado subiéndose en las paredes con él. Su padre le decía que no estaba enfadado, y por las palabras que había escogido tampoco daba la sensación de que lo estuviera, pero sí estaba en otra sensación, de tristeza, incluso de frialdad, de distancia. Quizás le preocupaba que los magos cogieran el correo de Cal y lo leyeran. Tal vez le diera miedo escribir algo privado, decir que a veces su padre podía ser un poco paranoico para quedarse corto, sobre todo cuando se trataba de los magos. Si pudiera hablar con él, aunque solo fuera un segundo, quería tranquilizarlo y decirle que todo iba a estar bien, y que nadie más le había abierto el paquete, por lo que había experimentado hasta el momento. El Magisterium no era tan malo, incluso era divertido. Ojalá hubiera teléfonos. Al instante, Cal pensó en el pequeño tornado sobre el escritorio del maestro Rufus. Si tenía que esperar a que le enseñaran a manejar los botes para colarse ahí, podía pasar toda la eternidad antes de que consiguiera hablar con su padre. En la prueba había demostrado que podía adaptar su magia a situaciones para las que no había sido entrenado específicamente. Quizás pudiera adaptarla también a esta. Después de estar tanto tiempo solo con un uniforme, era fantástico tener un montón de ropa para escoger. En parte, le habría gustado ponérsela toda de golpe y pasear por el Magisterium como un pingüino. Al final se conformó con ponerse unos vaqueros negros y una camiseta también negra, con un desgastado logo de Led Zeppelin, el vestuario que le parecía más adecuado para moverse sin ser visto. En el último momento decidió colgarse la funda de Miri del cinturón y salió sigilosamente de la sala. Miró alrededor y de repente le sorprendió la cantidad de cosas de Tamara y también suyas que había por todas partes. Se había dejado la libreta en la encimera, la cartera sobre el sofá de cualquier manera, uno de los calcetines en el suelo junto a un plato de galletas cristalinas mordisqueadas. Tamara aún no lo tenía todo más desordenado. Libros de casa, gomas de pelo, pendientes, plumillas de plumas y pulseras. Pero de Aaron no había nada. Lo poco que tenía lo guardaba en su dormitorio, que mantenía súper limpio y con la cama muy bien hecha, como si aquello fuera una escuela militar. Oía la respiración regular de Tamara y de Aaron que le llevaba a sus respectivas habitaciones. Por un momento se preguntó si debería volverse a la cama. Aún no conocía muy bien los túneles y recordaba todas las advertencias sobre perderse. Además, se suponía que no debían salir de sus habitaciones tan tarde sin el permiso de su maestro, así que también corría el riesgo de meterse en un lío. Respiró rápidamente unas cuantas veces y despejó todas sus dudas. Conocía el camino hasta el despacho del maestro Rufus, solo tenía que ingeniárselas con los botes. El pasillo se hallaba iluminado por el tenue resplandor de las rocas y estaba absolutamente inquietantemente silencioso. En el silencio solo se oía el distante goteo del sedimento al caer de la estalactita a estalagmita. Muy bien, masculló Cal. Allá vamos. Fue por el camino que sabía que llevaba al río. Sus pasos marchaban a un ritmo en el silencio. Paso, arrastre, paso, arrastre. La iluminación de la estancia que atravesaba el río era aún más tenue
la del pasillo. El agua se veía oscura, arrastrando sombras con mucho cuidado. Cal fue avanzando a lo largo del sendero rocoso, hasta donde se hallaba amarrado uno de los botes, junto a la orilla. Trató de prepararse para saltar, pero la pierna mala le temblaba. Tuvo que ponerse de rodillas y subir al bote gateando. Parte de la lección del maestro Rock Maple sobre seres elementales había tratado de los que se podían encontrar en el agua. Según él, a menudo solo con un poco de poder resultaba fácil persuadirlos para que hicieran la voluntad del mago. El único problema era que el maestro Rock Maple había hablado de la teoría, pero no les había explicado la técnica. Cal no tenía ni idea de cómo hacerlo. El bote se balanceó bajo sus rodillas. Imitando al maestro Rufus, se inclinó sobre la borda y susurró: «Muy bien, me siento totalmente estúpido haciendo esto, pero tal vez podréis ayudarme. Quiero ir río abajo y no sé cómo. Mirad, podéis evitar que el bote se dé contra las paredes o gire en redondo. Por favor». Los seres elementales, donde quiera que estuvieran y lo que fueran que estuvieran haciendo, no le ofrecieron ninguna respuesta. Por suerte, la corriente iba en la dirección que él quería. Se inclinó hacia afuera y empujó con la palma de la mano, lo que envió al bote bamboleándose hacia el centro del río. Por un momento se sintió abrumado por el éxito, pero luego se dio cuenta de que no tenía ningún modo de detener el bote. Al ver que no había mucho que pudiera hacer, se dejó caer en el asiento de popa y se resignó a preocuparse por eso cuando fuera necesario. El agua salpicaba el costado del bote, y de vez en cuando algún pez alcanzaba pálido y brillante sobre la superficie y desaparecía de nuevo en las profundidades. Por desgracia, no parecía haber hecho lo que había de hacer cuando trató de susurrar a los elementales. El bote comenzó a girar en el agua y Cal se mareó. En un momento determinado aprovechó una estalagmita para empujarse y evitar que el bote embarrancara. Finalmente vio una orilla que reconoció, la que estaba cerca del despacho de Rufus. Miró alrededor buscando algún modo de girar el bote hacia ella. La idea de meter la mano en el agua fría y negra no lo atraía mucho, pero lo hizo de todas formas, y remó con todas sus fuerzas. La prueba chocó contra la orilla, y Cal se dio cuenta de que iba a tener que saltar al agua, poco profunda en ese momento, ya que no podía conseguir que el bote se alineara contra la ribera, como hacía el maestro Rufus. Reunió el valor y pasó sobre la borda, e inmediatamente se hundió en el limo. Perdió el equilibrio y cayó y se golpeó la pierna mala contra el costado del bote. Durante un buen rato el dolor lo dejó sin aliento. Cuando se recuperó, se dio cuenta de que su situación era aún peor. El bote se había alejado hasta el centro del río, fuera de su alcance. «¡Vuelve aquí!», le gritó al bote luego. Luego, al darse cuenta de su error, se concentró en la propia agua. Aunque se esforzó, lo único que fue capaz de hacer que el agua se removiera un poco. Había pasado un mes trabajando con arena sin dedicar nada tiempo a otros elementos. Estaba empapado, y pronto el bote habría desaparecido por el túnel que lo llevaba más al interior de las cuevas. Gruñendo, chapoteó avanzando hasta la orilla. Los vaqueros empapados le pesaban y se le pegaban a las piernas. También estaban fríos. Iba a tener que ir andando así toda la vuelta, suponiendo que pudiera encontrar el camino de vuelta. Dejó de todas las preocupaciones sobre él después y se dirigió hacia la pesada puerta del despacho de Rufus. Contuvo la respiración mientras probaba girar el plomo. La puerta se abrió sin el más leve chirrido. El pequeño tornado seguía girando sobre el secréter del maestro Rufus. Cal dio un paso hacia él. El lagarto dentro de la jaula continuaba en la mesa de trabajo, con las llamas saltándole por el lomo. Observó a Cal con
ojos luminosos. «Sácame de aquí», dijo el lagarto. Su voz era como un susurro rasposo, pero las palabras habían sido claras. Cal lo miró confuso. Los Wyvern no habían hablado durante el ejercicio. Nadie había dicho nada sobre los elementales pudieran hablar. Quizás los elementales de fuego fueran diferentes. «Sácame de aquí», repitió el lagarto. «La llave. Te diré dónde guarda la llave y me sacarás de aquí». «No voy a hacerlo», contestó Cal al lagarto, y frunció el ceño. No acababa de creerse que estuviera hablando. Se apartó de él y se acercó al tornado del escritorio. «Alastair Hunt», le susurró a la arena que giraba. No ocurrió nada. Quizás no iba a ser tan difícil como se había esperado. Cal puso la mano en el lado de la campana de cristal. Con todas sus fuerzas trató de imaginarse a su padre. Dibujó en su mente su perfil aguileño y el acostumbrado sonido que hacía al reparar las cosas en el garaje. Se imaginó sus ojos grises y la forma en su voz se alzaba cuando estaba animando a un equipo o se bajaba cuando hablaba de cosas peligrosas. Como los magos. Se imaginó a su padre leyéndole como hacía siempre hasta que él se dormía, y como sus chaquetas de lana olían tanto a tabaco de pipa como a protector de madera. «Alastair Hunt», dijo de nuevo, y esta vez la arena se contrajo y se solidificó. Al cabo de unos segundos estaba viendo a su padre con las gafas subidas sobre la cabeza. Llevaba una sudadera de vaqueros y tenía un libro abierto en el regazo. Era como si Cal lo hubiera encontrado leyendo. De repente su padre se puso de pie y miró hacia él. El libro se resbaló y desapareció de la vista. «¿Cal?», preguntó su padre con la voz cargada de incredulidad. «Sí», exclamó Cal excitado. «Soy yo. He recibido la ropa y tu carta, y quería buscar un modo de hablar contigo». «¿Ah?», repuso su padre, y entornó los ojos como si tratara de ver mejor a Cal. «Bueno, eso está bien. Me alegro de que te llegaran tus cosas». Cal asintió. Algo en el tono cauto de su padre empañaba al placer de verlo de nuevo. El padre de Cal se colocó las gafas sobre la nariz. «Tienes buen aspecto». Cal miró la ropa. «Sí, estoy bien. Aquí no está tan mal. A veces puede ser aburrido y otras veces da miedo, pero estoy aprendiendo cosas. No soy un mal mago por ahora, quiero decir». «Nunca pensé que fuera a faltarte habilidad, Cal». Su padre se puso en pie y pareció moverse hacia donde se encontraba él. Tenía una expresión rara, como si estuviera preparando para enfrentarse a una tarea difícil. «¿Dónde estás?» «¿Sabe a alguien que estás hablando conmigo?» Cal negó con la cabeza. «Estoy en el despacho del maestro Rufus. Estoy tomando prestado su tornado en miniatura». «¿Su qué?». El padre de Cal arrugó el ceño, confuso. Luego suspiró. «No importa. Me alegro de tener la oportunidad de recordarte lo que es importante. Los magos no son lo que parecen. La magia que te enseñan es peligrosa. Cuando más aprendas del mundo mágico, más te meterás en él. Te meterás en sus antiguos conflictos y sus peligrosas tentaciones. Por mucho que te diviertas». El padre de Cal dijo la palabra diviertas como si fuera venenosa. «Por muchos amigos que estés haciendo, no olvides que esta vida no es vida para ti. Debes salir de ahí en cuanto puedas». «¿Estás diciéndome que me escape?» «Sería lo mejor para todos», contestó Alastair con total sinceridad. «Pero ¿y si decido que quiero quedarme aquí?», preguntó Cal. «¿Y si decido que estoy contento en el Magisterium? ¿Aún me dejarías ir a casa de vez en cuando?» Hubo un largo silencio. La pregunta se quedó colgada en el aire entre los dos. Incluso siendo mago, quería seguir siendo el hijo de Alastair. «No, yo...». Su padre respiró hondo. «Sé que odias el Magisterium porque mamá murió
en la masacre fría. Cal habla rápido, ya que trataba de que le salieran las palabras antes de que le fallara el valor. ¿Qué? Alastair abrió mucho los ojos. Parecía furioso y asustado. Y entiendo por qué nunca me lo contaste. No soy tonto. Pero eso fue en la guerra. Ahora hay una tregua. No me va a pasar nada aquí en él. ¡Cal! Ladró Alastair. Se había quedado mortalmente pálido. Definitivamente no puedes quedarte en la escuela. Tú no lo entiendes. Es demasiado peligroso. Cal, escúchame. Tú no sabes lo que eres. Yo. Un fuerte golpe a su espalda interrumpió a Cal. Se dio la vuelta y vio el lagarto había conseguido de algún modo hacer caer la jaula de la mesa del trabajo. Estaba de lado en el suelo, cubierta de un montón de papeles y los restos de una de las maquetas de Rufus. Desde dentro, el elemental mascullaba palabras raras como Splurge o Gelderfriend. Cal volvió a mirar el tornado, pero era demasiado tarde. Había perdido la concentración. Su padre se había desvanecido, con sus últimas palabras colgando en el aire. No sabes lo que eres. Lagarto estúpido, gritó Cal y le dio una patada a una de las patas de la mesa de trabajo. Otro montón de papeles fue a parar al suelo. El elemental estaba en absoluto silencio. Cal se dejó caer en la silla de Rufus y a continuación puso la cabeza entre las manos. ¿Qué le había estado tratando de decir su padre? ¿Qué podía significar eso? Cal, escúchame, tú no sabes lo que es. Cal insistió en un escalofrío le recorrió la espalda. Sácame de aquí, repitió el lagarto. No, gritó Cal y se alegró de tener algo en lo que descargar su rabia. No voy a sacarte de ahí, así que para de pedírmelo. El lagarto lo contemplaba, con ojos redondos desde la jaula mientras Cal se arrodillaba y comenzaba a recoger papeles y ruedas de la maqueta. Cal fue a recoger un sobre y cerró los dedos sobre un paquetito que también debía de haberse caído de la mesa. Se lo acercó al reconocer otra vez la inconfundible letra de su padre. Estaba dirigido a William Rufus. Oh, pensó Cal, una carta de papá. Esto no puede ser nada bueno. ¿Debía abrirla? Lo último que quería era a su padre diciéndole locuras al maestro Rufus y rogando a Cal que volviera a casa. Además ya había a meterse en un lío por colarse ahí. Así que no podía meterse en mucho más líos por abrir una carta. Cortó la cinta en el borde dentado de un engranaje y desdobló una nota muy parecida a la que había recibido. Decía: Rufus, si alguna vez confiaste en mí, si alguna vez me sentiste lealtad hacia mí por el tiempo que pasé con tu alumno y por la tragedia que compartimos, debes atar la magia de Calum antes de que acabe el curso. Alastair.